Bien, ¿nosotros qué vamos a hacer? Irnos con mente sana ya. Ahora Radio, siempre cerca de ti. Y tenemos a nuestro compañero, queridísimo compañero Jesús Molina. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, querido compañero Israel. Aquí estamos de nuevo, un lunes más. En un lunes más, pero no un lunes cualquiera, no, porque cada lunes es especial. Sí, además un lunes muy especial, pero no vamos a entrar en esos detalles, porque después pasa la historia de, a mí lunes no hay ni uno que me guste, pero existen y tengo que aguantarlos. Bueno, vamos a hablar de críticas o inseguridad personal, que esto es muy importante y además está muy en boga a los tiempos de ahora. Por la sencilla razón que es que cuando más expuestos estamos a las críticas, porque todos tenemos nuestra vida expuesta en internet, en las redes sociales, y cualquier cosita se puede convertir en una crítica brutal por parte del público hacia nosotros. Además, lo pongo hasta en interrogante, ¿no? De crítica o inseguridad personal, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues es verdad que muchas veces vivimos las críticas de los demás como un ataque personal que daña nuestra autoestima, así que evitamos asumir responsabilidades y esto nos impide cambiar, mejorar y aprender, porque las críticas vamos a hablar de los tipos de críticas que hay y todo esto. No obstante, también es justo decir que no todas las críticas que recibimos se formulan de manera correcta. Eso también es verdad, porque hay gente que te critica a mala uva, ¿no? Hay gente mala en el mundo. Es cierto que muchas personas cometen el error de plantearla de manera agresiva o hiriente y poco constructiva, porque yo las críticas constructivas me encantan, porque es mi crecimiento personal, ¿no? Y es muy importante también cuando se dice las críticas y con quién se dice las críticas. Bueno, saber elaborar una crítica es una habilidad tan necesaria como acogerla con buena actitud. Y por ello, hoy vamos a comentar algunas de las pautas esenciales para brindar y recibir críticas de manera adecuada. Bueno, vamos a empezar por una historia que es de... Se llama... Has dicho una cosa que me ha llamado la atención porque es verdad, ¿vale? Antes de entrar en materia. Sí. El hecho de recibirlas, igual que darlas. Sí. Para que una crítica sea constructiva y aceptada, no podemos hacer la crítica cuando nos dé la gana, sino cuando la otra persona también está preparada para escucharla. Totalmente Cuidado. de acuerdo, sí. Así ese es el punto exacto donde y... una crítica que queremos que sea constructiva, si vas a hacer una crítica destructiva, no, cualquier momento es bueno, pero si vas a hacer una crítica constructiva... Bueno para que la hace. Claro. Pero si quieres hacer una crítica constructiva para que la otra persona, que de verdad te importa, y quieres ayudarla, y quieres generar que, o advertirle que lo que está diciendo desde tu punto de vista puede estar más equivocado o no, etc., tienes que esperar a que la otra persona esté preparada para escucharte. Sí, esté receptivo, por supuesto. Mira, precisamente el tema voy a contarlo de los 3 filtros de Sócrates, que es muy conocido. Dice, cuenta que en la antigua Grecia un discípulo de Sócrates llegó muy alterado a casa del filósofo. Y maestro, quiero contarte algo sobre un amigo tuyo. Y Sócrates interrumpió de inmediato. Espera, antes de que me hable de mi amigo, sobre mi amigo, lo que me vas a decir debe pasar el examen del triple filtro. ¿El triple filtro? Preguntó el discípulo sin saber de qué se trataba, ¿no? De qué es lo que hablaba. Sí, respondió Sócrates. ¿Estás absolutamente seguro de lo que me vas a contar? ¿Es verdad? Hombre, lo oía unos vecinos, contestó, dice, entonces no sabe si es cierto o no, le insistió el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. ¿Y es algo bueno que me vas a decir de mi amigo? Dice, al contrario, es negativo y no te va a gustar, dijo el discípulo. Entonces, ¿deseas decirme algo malo sobre el que además no está seguro de que es cierto? Le replicó Sócrates. Y el discípulo no supo qué responder. Y por último, ¿me vas a servir de algo lo que tienes que decirme? El discípulo dudó, pero al final reconoció que saberlo o no, en realidad no iba a resultar útil para Sócrates. Entonces, si lo que desea decirme no es cierto, ni bueno, ni útil, ¿para qué querría saberlo? Concluyó el filósofo. Bueno, pues Sócrates ya sabemos que fue considerado el padre de la filosofía, creía que nuestras palabras, pensamientos y acciones debían estar custodiadas por conceptos como la verdad, la bondad y sobre todo la utilidad. Y las preguntas que le hizo a sus discípulos son las que cada uno de nosotros deberíamos hacernos cuando comunicamos con los demás. Bueno, la importancia de saber hacer y recibir críticas, ¿no?
Bueno, todas las personas estamos preparados para buscar nuestro sitio en el grupo y sentirnos aceptados. Eso nos gusta a todos, ¿no? Es por ello que de alguna u otra forma siempre buscamos el reconocimiento. Y no hay nada que nos estimule más que un cumplido por parte de los demás. Bueno, pues por esto último, cuando es momento de recibir una crítica, a menudo nos sorprendemos a nosotros mismos reaccionando negativamente. Nos cuesta encajar bien un mensaje de este tipo, de forma que cuando alguien nos propone formas de mejorar, actuamos a la defensiva o nos negamos a aceptar nuestros fallos o incluso contraatacamos. Desde luego, la resistencia al cambio es una tendencia humana natural, pero eso no significa que no podamos aprender a ser algo más flexible, ¿no? Cuando se trata de formular una crítica a alguien, debemos tener en cuenta respecto con lo siguiente. Recuerda que cuando haces una crítica, el objetivo no es dañar a la otra persona, ni ponerle en evidencia, sino ayudarlo a mejorar. Es por ello, una primera recomendación es hacer la crítica en un entorno privado, nunca en público, porque normalmente la crítica constructiva te la hace tu amigo o tu amiga o un familiar en un entorno privado, sí, no siempre. Públicamente, claro, porque públicamente lo que quiere es dejarte en mal lugares, ¿no? Es decir, buscamos criticar un aspecto en particular muchas veces de la persona o sin rodeo, que puedan dar pie a confusión, ¿no? Plantea también soluciones, porque cuando tú le das una crítica constructiva a alguien, le puedes dar soluciones también. Oye, mira, creo que no has estado tú este día a la altura. Yo tengo una amiga que me hace muchísimas críticas constructivas y yo las admito porque además siempre en privado, nunca en público. Eso está bien también. Bueno, hacen sugerencias que bueno, mira, esto si lo hicieras de esta manera te vendría mucho más. Y tú pues lo aceptas, ¿no? Bueno, sin emplear sarcasmo ni las acusaciones personales, ya que esto no haremos más que dañar al otro y despertar una respuesta defensiva, ¿no? La empatía es fundamental para hacer críticas claras pero respetuosas. Recuerda que a nadie le resulta fácil aceptar un error. Eso de entrada, hoy me he equivocado, pero cuando te das cuenta que es constructiva, dices tú, oye, pues sí, esto lo puedo mejorar, ¿no? Por ello, realiza una crítica sin caer en la prepotencia, entendiendo que el otro puede decidir no aceptarla aunque haya sido asertivo. Cuando sea el momento de encarar una crítica, puede ayudarte las siguientes claves, ¿no? En primer lugar, es importante discriminar cuando una crítica hacia nosotros es constructiva o, por el contrario, se trata de un ataque personal. Eso es lo primero que tenemos que averiguar. Para ello, revisa los puntos anteriores, ¿no? Y valora si esa persona está realmente buscando una mejora para ti o realmente está queriendo dejar ridículo, ¿no? Una vez que hayas aclarado esto, sea honesto contigo mismo y acepta que esa persona quizá tenga parte de razón o toda. Mantén la calma y recuerda que errar es de humano y todos cometemos equivocaciones. Puede ayudarte también mucho la práctica de la escucha activa. Muchas veces están haciendo una crítica y estamos esperando a ver cuándo vamos a contestar nosotros sin terminar de escuchar, ¿sabes? No interrumpir a la otra persona, deja que exprese su punto de vista y atiende genuinamente a lo que te intenta decir. No haga oídos sordos, ya que el feedback es información de valor para aprender. Y si algo no te queda claro, pues no duden en hacer preguntas aclaratorias, ¿no? Oye, mira, esto no lo termino de comprender bien lo que me quieres decir, ¿no? Recuerda que tu valía no depende de lo mejor o peor que haga las cosas. Las críticas suelen recibirse mejor cuando poseemos una sensación interna de seguridad, ya que sabemos que seguiremos siendo válidos aunque hayamos cometido un error. También hay un tipo de, las críticas que tenemos de nuestros progenitores, ¿no? Esto es lo que quiero hablar un poco ahora, ¿no? Las pautas, si bien las pautas que hemos comentado son útiles para poder manejarnos mejor en el ámbito de las críticas, lo cierto es que a veces hay cuestiones más profundas que pueden influir en nuestra capacidad de hacer y recibir propuestas de mejora. Una de las cuestiones tiene que ver con la infancia y la manera en que nuestros progenitores nos han criado. Lo cierto es que existen muchos estilos educativos, pero uno en particular puede mermar seriamente la relación de los hijos con la crítica en la etapa adulta. Hablamos de estos
padres hipercríticos y exigentes con un estilo de crianza autoritario basado en la rigidez, ¿no? Y habitualmente estos padres tienden a presionar a los hijos para que sean perfectos en todo aquello que emprenden y suelen ser poco dados a reforzar el logro. Encima todo es crítica, pero nunca te refuerzan el logro, nunca te dan la palmadita en la espalda, ¿no? Y esto lo dan por sentado. Sus altas expectativas llevan a los hijos a sentirse muchas veces frustrados por nunca alcanzar el estándar ese que le están dando los padres, ¿no? O el padre o la madre, muchas veces son los dos o uno de los dos, de los progenitores, ¿no? Cuando la infancia y el entorno de crianza es tan crítico y exigente, en la etapa adulta es probable que aparezcan dos problemáticas opuestas. Por un lado están los adultos con dificultades para aceptar críticas, que enseguida se sienten heridos cuando alguien le plantea mejoras, aunque sea de manera asertiva. Y por otro están los adultos que interiorizan como propia esa voz crítica, que viven esclavos de las exigencias insaciables. Y en estos casos el trabajo de terapia puede ser muy excelente, porque la manera de comprender la dificultad con las críticas y mejorar la relación con ellas, ¿no? Bueno, una preguntita que podríamos hacernos: ¿cómo afrontar las críticas por parte de un ser querido, ¿no? Cuando alguien cercano nos critica, podemos sumirnos o en el dolor, en la rabia, o utilizar su mensaje para crecer como persona. Y bueno, vamos a descubrir un poco cómo lidiar con esos malos comentarios, ¿no? Porque todos afrontamos la misión de autoprotegernos, eso es una cosa que es innata. Un objetivo que no se limita al plano físico, como cuando miramos, por ejemplo, al cruzar la calle, o vamos a poner la mano en el fuego y la retiramos rápido. No es solamente el plano físico, es también el plano sentimental, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestra autoestima y nuestra identidad también demanda esa protección. Y por ello, al recibir críticas por parte de un ser querido, podemos sentirnos heridos y reaccionar de una forma poco adecuada. Este es uno de los escenarios más desalentadores, ya que si el reproche proviene de un extraño o un enemigo, podemos asumir que surge de la envidia o de la maldad. Pero sin embargo, cuando esas palabras vienen hirientes de un familiar querido, todavía te cuesta más trabajo, siempre y cuando sea palabras hirientes, porque las críticas constructivas siempre son buenas. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Bueno, ante cualquier circunstancia, lo verdaderamente relevante no son los hechos objetivos, sino nuestra forma de percibirlo e interpretarlo. Y esto es muy cierto, porque sin embargo es importante que como un primer paso nos detengamos a analizar si las críticas que recibimos lo son realmente, o por el contrario es nuestra susceptibilidad la que nos lleva a verla de este modo, porque a veces no son críticas directamente, ¿no? Cuando nos sentimos inseguros podemos llegar a magnificar o malinterpretar las palabras de otros, especialmente si rozan aquellos puntos en los que somos más vulnerables. Así que, bueno, un comentario neutro y sin importancia puede despertarnos una herida o un temor o un rechazo hacia nosotros mismos y llevarnos a una reacción excesiva, ¿no? Y por lo mismo es fundamental conocernos y trabajar en primer lugar la autoimagen y la autoestima nuestra, ¿no? Diferentes tipos de críticas, bueno, que ya he comentado antes, ¿no? Que hay que resaltar que existen diferentes tipos de críticas: aquellas que se centran en conductas concretas, aquellas que nos juzgan a nosotros como personas. Las primeras, o sea, las de conductas concretas, pueden resultar esclarecedoras, constructivas y positivas, pues nos ayuda a identificar comportamientos y actitudes poco adecuados. Sin embargo, cuando nos enjuician o nos etiquetan, no solo obtenemos un aprendizaje, sino que además podemos sentirnos profundamente rechazados. Si tu pareja, tus amistades o tus familiares utilizan objetivos despectivos para referirse a ti, has de saber que ese tipo de trato causa dolor y no estás dispuesto a tolerarlo. Pídeles que en sus lugares pongan los actos en concreto, que lo que le ha parecido incorrecto, pero no todo el comentario de ti como persona, ¿no? Entonces, porque podemos cometer errores, ¿no? Los consejos de aquellas personas que sí lo siguen y merecen la atención, personas que, al igual que nosotros, podemos proyectar nuestra inseguridad,
personas en las que nosotros podemos confiar, ¿no? Que además nos predican con su ejemplo la mayoría de las veces. ¿Cuántas veces, y al revés también, ¿no? ¿Cuántas veces una persona egoísta te está acusando de serlo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien que dice, pues engaña a fulanito, la infidelidad, ¿no? Y se cree que todo el mundo engaña. Aquí funciona mucho el efecto espejo, ¿no? Basado en el libro de la ley del espejo a ver si lo digo yo, Yoshinori Noguchi, ¿no? Y también existe una frase de Buda que me gustó mucho que dice que todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que has resuelto de ti mismo. Fíjate, ya Buda lo dijo antes que el japonés, que fue en 1960 y tanto cuando sacó este libro, ¿no? Antes de tomar como ciertas las palabras ajenas y antes de seguir consejos y recomendaciones externas, pregúntate de dónde vienen. Si esa persona es un ejemplo de lo que predica. ¿Constituye para ti un modelo a seguir? Porque si me da un consejo una persona que yo estoy viendo que su vida es un desastre, digo, bueno, esto, ¿de qué me sirve esto, Ira? ¿Realmente es alguien que se preocupa por tu bienestar, realmente? O bueno... A mí me da coraje cuando te dicen... te lo digo por tu bien. Claro, sí. Yo por tu bien, a mí sí, por tu sí. bien, a mí me da igual. Dices tú, vale, si te da igual, ¿por qué me estás criticando absolutamente en todo? Creo que tenemos demasiado tiempo libre y que además somos muy egoístas y solo vemos el mundo desde nuestro prisma, desde nuestra manera de ser, desde nuestras vivencias. Y no entendemos que cada una de las personas tiene su manera de ser, sus vivencias y su punto de vista de las cosas. Leche, lo que para nosotros a lo mejor pues no va, para otra persona, sí. Por eso es importante aprender a no reaccionar al instante y de forma automática y darnos un tiempo para reflexionar. Procura esperar unos segunditos antes de responder. Yo digo, siempre cuenta hasta 3 por lo menos, o respira hondo 3 veces, ¿no? Haz 3 respiraciones profundas, ¿no? Antes de contestar. Y si es posible, bueno, y a veces es mejor decir, retomar la conversación una hora más tarde o unos días más tarde y volver otra vez al tema, ¿no? Y no meterte en follones. De este modo serás capaz de decidir deliberadamente cómo quieras responder y no serás presa de tus emociones. Las críticas por parte de un ser querido pueden ayudarnos a crecer cuando realmente te quiere, por supuesto que sí, ¿no? Y en ocasiones las críticas guardan una oportunidad para el crecimiento personal, claro, de eso se trata. Sí. Y más allá, también es muy importante el tono de voz que se emplea con las palabras, porque tú sabes que si te lo dicen de manera cariñosa, de manera amable, no es lo mismo que si te dicen, mira, eres tonto porque no sé. Claro. Y te están insultando, ¿no? Y ya ahí cambia, el tono de voz hace mucho. Y bueno, y si el lenguaje no verbal, si estamos mirando y te está viendo que te está mirando con complacencia y con esto, pues estupendo, ¿no? Bueno, la clave reside en también cómo gestionar estas críticas, ¿no? En ocasiones hay quien guarda silencio ante la crítica, la envidia, la provocación, no es por falta de argumentos ni valentía. Lo que ocurre es que cuando, esto me gusta, ¿no? Cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla, ríe y se aleja. Porque cuando te dan una crítica que tú dices, me caché la más ignorante, ahora me va a decir tú a mí. De hecho, mira, según un estudio publicado en la revista USA Today, un 70% de las personas se sienten heridas ante una crítica, un 20% la encara y la rechaza, y además la rechaza con ira, y solamente un 10% de las personas que reciben críticas, este es el estudio, reflexiona sobre ella y la deja ahí cuando no responde más que a la ignorancia. Pero cuando la ignorancia y la envidia y la crítica, la inteligencia calla y escucha y se ríe. Mira, esto, por fin, porque al fin y al cabo, la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Claro. Bueno, un reproche es la pérdida de ese sutil equilibrio que personal hilado por el orgullo muchas veces. Ahora bien, cuando una crítica tiene como sustrato la más profunda de las ignorancias, no hay riesgo alguno de que bueno, que está metiendo la pata al otro, te callas y ya está. Sin embargo, vamos a hablar ahora también de una cosa que no nos debemos de callar. Se me ha venido a la mente ahora. Todos deberíamos asumir que hay discusiones que no valen la pena. Cuando hay oídos que no escuchan y mentes pequeñas donde no acaben las explicaciones, mejor callar. Callar, reír y dejar ir. La ignorancia es
la semilla de la intolerancia, precisamente. Y empecemos en primer lugar concretando a qué nos referimos con esto de la ignorancia. No estamos hablando de falta de cultura o de conocimiento, puede ser una persona súper culta. La ignorancia más perniciosa es aquella que carece de cercanía, de empatía, de sensibilidad, para ponerse en la piel del otro. Esa es la ignorancia que yo hablo aquí. El nivel más elevado de ignorancia se practica cuando rechazamos algo del que no sabemos nada también. Y todas estas actitudes no son más que una semilla de intolerancia. Lo más complejo es que a veces la ignorancia se practica en nuestras esferas más cercanas. A esos padres o esas madres o esos familiares cercanos que juzgan al resto sin saber, sin molestarse siquiera en conocer qué intereses o necesidades tienen los demás. En estos casos está la intolerancia, si duele, la crítica duele, la ofensa sangra, y sin embargo con el tiempo las heridas se curten y uno madura y entiende por fin muchas cosas, ¿no? Y a veces esa inteligencia se ve obligada a reaccionar, que es lo que quería, porque no siempre es posible ni aceptado elegir el silencio ante el desprecio y el agravio. Hay en ocasiones la inteligencia se ve obligada a reaccionar para defender su integridad. Pero bueno, siempre hablamos de una reacción amigable, una reacción, pero poniendo tus límites. Y hay situaciones que conviene reaccionar. Por ejemplo, ante los manipuladores. Cuando la voz de la ignorancia cruza la frontera del respeto y hace uso del menosprecio para definirse a sí mismo y adquirir poder, hay que actuar. Jamás hemos de permitir que un manipulador asuma nuestro control. Y para ello hay que cortar cuanto antes sus comentarios, sus desprecios y su ironía afiladas con su lengua viperina, ¿no? Pero eso sí, siempre dirigirse a los otros en términos de armonía, pero poniendo límites. Y otro que también, que no me gusta, ante los humilladores, ante las personas que están humillando a los demás, ¿no? Otro tipo de perfil que abunda en exceso, que son los humilladores profesionales. Buscan humillarnos o humillar a los demás, tanto en público como en privado, porque así adquieren poder. Y me ha venido personas que vienen a mi consulta que me cuentan de este tipo de humilladores, ¿no? Sí. Que les gusta humillar a los demás, ¿no? Son una especie de manipulador también. Pero bueno, el manipulador ya lo hablaremos otro día. En ocasiones, tras esta conducta, también puede existir como raíz la envidia, porque hay muchas personas envidiosas que les gusta destruir de esa manera. Al humillador no se le vence humillándolo, ni gritándole, ni aún menos con la violencia. Lo que les vence es la indiferencia. La ignorancia, sí, es total. Ignóralo al descubrir que no tienen ningún poder sobre nosotros, que le dejaremos bien claro que los pensamientos de su conducta, una vez que lo hemos recibido, a nosotros no nos afecta. Y más tarde, si continúa con su actitud, le demostraremos que no nos afecta lo que haga o lo que diga y que carece de influjo sobre nosotros. Y para concluir, piensa bien antes qué batallas merecen ser liberadas y cuáles no, porque lo importante es no perder nunca nuestra paz interior, nuestra calma. La tranquilidad no se negocia. Con el tiempo aprenderás a frenar la lengua, a no reaccionar cada vez que escuchas o ves algo que no te agrada, y entonces aprenderás a retirarte, a evitar esos lugares o personas que te hacen sentir incómodo, y comienzas a proteger tu paz. Tu círculo se vuelve cada vez más pequeño y a su vez hasta más saludable, aunque sea más pequeño. A esto le llamo yo inteligencia emocional. Y hay que aprender a elegir las batallas. Y no todo el mundo merece tu atención y menos tu compañía. Así que, bueno, pues esto es un tema que a esta altura de mi vida ya estoy aprendiendo los añitos. Poquito a poco. Todavía hay que aprender mucho, porque también te lleva muchas desilusiones. No, que hay veces que la crítica, jolín, te duele. ¿Sabes lo que te digo, no? Porque tú haces cosas con la mejor intención y te llega alguien y que no se para a pensar el tiempo que le has echado, ni la ilusión que tú has tenido cuando a lo mejor has creado una idea o sea, has hecho algo, has trabajado en algo durante mucho tiempo para que llegue alguien que desconoce por completo la historia y te la tira por tierra. Se han ido al garete carreras de gente muy buena
solo por el hecho de llegar a alguien ajeno a tal que le ha importado todo 3 leches y ha dicho, pues esto no vale un duro. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Aquí de Walt Disney, de Winston Churchill, de personajes pero famosos. ellos han sido fuertes. Ellos tiraron para adelante, aunque hubiese una crítica negativa. Pues verá cuando yo saque mi libro, que está a puntito, verá las críticas que había recibido también. Bien, que sea constructiva para el próximo ya aprender, ¿sabes? Jesús Molina, gracias. Bueno, un abrazo. Hasta la próxima semana.